Dios pelea por su pueblo. Gloria a Dios. Estamos viendo como tema general, conoce más al Señor Jesús. Necesitamos conocer más y cada día más a nuestro Señor Jesús. Amén. Y el tema de hoy en particular se llama el propósito de una vida. El propósito de una vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estás aquí? Pero como estamos en el tema general, conociendo más al Señor Jesús, vamos a ver primero cuál fue el propósito del Señor Jesús. Todos sabemos que el Señor Jesús es Dios, ¿verdad? Y como Dios, sabemos que podía hacer su voluntad. Amén. Mire, y sabemos que el Señor Jesús vino en un cuerpo igual que el de nosotros, de carne y sangre. Y también tenía sentimientos. Amén. Y también tenía necesidades. Lo mismo que nos dice la Biblia, que padeció hambre, que tuvo frío, que tuvo calor, que tuvo cansancio y que también vivió un estrés muy fuerte. Amén. Tuvo temor. Amén. Siendo Dios también dudó. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a ver cuál fue el propósito de la vida del Señor Jesús. ¿Sabía usted que el Señor Jesús, como Dios, pudo haber tomado la decisión de simplemente nacer de grande y no tener que padecer tanto su niñez? Es cierto que en la niñez podemos disfrutar, jugamos, aprendemos, amén, pero también en la niñez pasamos por trabajos, pasamos por momentos tristes, tal vez por momentos de dolor, tal vez por momentos de hambre, de desesperación, de temor, amén. Y todo eso lo pasó el Señor Jesús. Pero Él quiso pasarlo para conocernos a nosotros, amén. Para saber perfectamente lo que nosotros sentimos en cada situación. Todas las pruebas, todas las luchas que usted tenga, el Señor también las pasó. Cuando usted diga, pero es que vino el diablo y me tentó, al Señor Jesús también. Amén. Todo lo pasó Él, gloria a Dios. Pero Él sabía que tenía un propósito su vida. El Señor Jesús sabía que su vida tenía que ser guardada en santidad, porque si no, el propósito por el cual Él fue enviado no se iba a cumplir. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas. Aleluya. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 49. Aleluya. Y me va a hacer favor de no cerrar su Biblia. Ahí vamos a estar leyendo Lucas. Gloria a Dios. Capítulo número 2, versículo 49. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 49. Le invito por un momento a que se ponga de pie, gloria a Dios, y leemos todos juntos. Capítulo 2, verso 49. Aleluya. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Lo leemos juntos? Amén. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, te damos gloria y honra y te damos gracias por este día. Te pedimos, unge tu palabra, respalda tu palabra y danos sabiduría para poder entender. Que tu Espíritu Santo nos traiga esta día revelación y que sea tu Santo Espíritu el que habla nuestras vidas a través de este siervo inútil. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que toda la gloria y toda la honra es solamente para ti. Señor, haz milagros, prodigios, señales y maravillas. Extiende tu mano fuerte y poderosa a través de las redes sociales y llama, Señor, tu gloria. Lleva tu preciosa unción y milagros, Señor, acontezcan en casa de aquellos que creen en tu palabra. Aquellos, Señor, que tú has preparado para recibir en este día un milagro de parte tuya. Señor, todo lo ponemos en tus manos y renunciamos a lo que no es tuyo. Cancelamos todo lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Dame su asiento. Mire, la palabra de Dios nos enseña aquí en este capítulo 2 que el Señor Jesús fue llevado a Jerusalén. Era el tiempo de la gran fiesta. Había muchísima gente en Jerusalén. ¿Sabe? La ciudad de Jerusalén no es grande. Es una ciudad pequeña. Se dice que es de apenas 2 kilómetros cuadrados, pero yo creo que es de 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Allá nos dijeron que eran 2 kilómetros, pero yo creo que es 1 solo kilómetro cuadrado. Esa es toda la ciudad antigua, la vieja Jerusalén. Y en esa vieja ciudad, en aquellos tiempos, ahí llegaban de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. Dice la Biblia, llegaban judíos, amén, prosélitos, dice que venían de España, venían de Asia, venían de todas las partes del mundo donde habían sido arrojados por parte del rey Nabucodonosor. Y cuando esa fiesta tan grande, mire, entraban unos y otros salían, entraban unos y otros salían. Mucha gente. Y llegaron de la ciudad de donde venía el Señor Jesús. Llegaron de Nazaret, José, María, con el Señor Jesús. Tal vez ya iban ahí sus hermanitos, pero venía toda la aldea, todo el pueblo. Venían en caravana. Llegaban, ofrecían sus sacrificios y se regresaban. Llevaban sus ofrendas y tomaban caminos de regreso. No podían quedarse estacionados en la ciudad porque había mucha gente, no había espacio para más. Y entonces llegaron María, llegó José y llegó el niño Jesús. De repente ofrecieron sus sacrificios, llevaron sus ofrendas y tomaron camino de regreso. La Biblia dice que ya habían avanzado un día de camino. Y María preguntaba entre los vecinos, oigan, ¿no han visto a Jesús? Oigan, ¿no irá ahí adelante Jesús? Oigan, ¿no irá allá atrás Jesús? ¿No lo han visto? Pregunten. Y no había respuesta. María, como toda buena madre, se empezó a angustiar en su corazón. Y yo creo que María fue la que alentó a José. Jesús no viene en la fila, no viene en la caravana. Vamos de regreso. Tuvieron que regresar, segundo día, sin el Señor Jesús, sin el niño Jesús, y regresaron, y mire, toda la ciudad, recuerde, 1 kilómetro cuadrado, un solo kilómetro cuadrado, pero tantas calles, pero tantos callejones, pero tanta gente, y en tanto bullicio, y no encontraban al niño Jesús. La Biblia dice que María ya estaba angustiada, ya llevaban 4 días buscando, y ella ya estaba angustiada, y se les ocurrió, vamos a ver si está donde están los sacerdotes. Y llegaron y encontraron al niño Jesús platicando con los sacerdotes, con los maestros de la ley, con los ancianos. Les hacía preguntas que les contestaba también preguntas. Amén. Porque déjenme decirle que el Señor Jesús desde pequeño, Él sabía lo que venía. No tenía todavía la unción del Espíritu Santo. No tenía todavía el poder del Espíritu Santo, pero Él sabía lo que venía. Amén. Digo amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, el niño Jesús, Él se interesaba en conocer de la palabra de Dios. El niño todavía no tenía 12 años. Un judío consideraba a sus hijos como mayores de edad a partir de los 12 años. Y a esa edad comenzaban a enseñarles las Sagradas Escrituras. Amén. Antes no podían ellos tocar los libros de la ley. Pero el Señor Jesús preguntaba, el niño Jesús preguntaba, porque la Biblia dice que Jesús crecía en estatura y en conocimiento. Amén. Y en gracia delante de su Padre. Aleluya. Cuando María llegó y vio al niño ahí, platicando con los ancianos, con los maestros, con los sabios, María le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y aquel niño Jesús, volviendo, contestó, ¿por qué me buscáis? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Él ya sabía lo que venía. Por eso Él decidió guardarse sin mancha y sin arruga. Por eso Él decidió vivir una vida en santidad. Amén. Por eso a Él, mire, no le llamaban,
Tal vez tenía curiosidad. Tal vez, oiga, vivía a sus compañeritos de su misma edad. Oiga, pero él no hacía males. Amén. Digo amén. ¿Sabe qué es lo más importante? Que el Señor Jesús desde su infancia, oiga bien, sabía cuál era el propósito para su vida. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es el propósito para tu vida? Ya estamos grandes. Hay solamente una jovencita de 16 años. Pero imagínense, si a esta jovencita, hoy 16 años, desde temprana edad, se le hubiera inculcado el camino que debía de seguir. Ella no estuviera mirándose las uñas. Ella estuviera atenta a la palabra de Dios. Ella tuviera fe, amén, a la palabra de Dios. Amén. Pero a veces nosotros como padres ni siquiera sabemos a qué venimos nosotros. Ni siquiera sabemos cuál es nuestra misión. Amén. Y andamos, mire, trastabillando. Andamos como a ciegas, como a tiendas en la oscuridad. No sabemos. Nos metemos en cada problema, si es cierto o no es cierto. Nos metemos en cada problema porque no sabemos cuál es nuestra misión. Nuestra misión es darle la gloria a Dios. No avergonzar a nuestro Padre. Amén. Bueno, pero seguimos con el Señor Jesús. Vamos a ver el capítulo 19, ahí mismo Lucas, capítulo 19, versículo número 10. Aleluya. ¿Cuál fue la misión del Señor Jesús? Dice la palabra, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El Señor Jesús sabía que venía. Él no vino a perder el tiempo. Él vino a predicarle a los enfermos. Dice, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. Yo no vine a los que se creen justos. Yo vine a los que saben que son pecadores. A los que aceptan que son pecadores. Amén. Como lo leímos en el libro de Salmos, capítulo 19, su último versículo. Líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Señor, dame revelación en que estoy mal. Dame revelación para que yo reconozca en que estoy mal y yo entienda mi camino. Vea cuál es mi misión. Lo mismo que tu misión, Señor Jesús. Amén. Muchas veces no sabemos. Lo peor todavía, si no reconozco yo mis propios errores, si no reconozco mis debilidades, si no reconozco mis pecados, no voy a salir de ellos. Voy a seguir cometiendo el mismo error y el mismo error y el mismo error. Amén. Mira, hay personas que se la pasan de trabajo en trabajo y en trabajo. No pueden estar en un trabajo estable porque sus emociones no están estables. Solamente es como si estuvieran jugando. Lo único que les interesa es sobrevivir en este mundo. Pero no han aprendido a vivir y a disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros y para ellos. Amén. Amén. Dice entonces, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabemos que el Señor Jesús convivía con las prostitutas. No que se pusiera en lugar de ellas, nunca. Sino que iba a predicarles el Evangelio de la salvación. Decía, ustedes están por un camino perdido. Ese no es tu destino. Esa no es tu meta. Eso no es el plan que Dios tiene para tu vida. Amén. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. Y el Señor Jesús trataba de encaminarles por el propósito de Dios. Mire, el Señor Jesús iba también con aquellos hombres que cobraban los impuestos. ¿Cómo se les llamaba? Mateo el publicano, ¿se acuerdan? Los publicanos eran judíos que trabajaban para los romanos. Eran judíos que cobraban los impuestos a su pueblo de Israel para dárselo a los romanos. Pero también eran
robaban para sí mismos. Me decía, mira, tú tienes que pagar tu impuesto, tienes que pagar 3 monedas. Una para allá y 2 para acá. Amén. Igual que hoy en día, no quiero hablar de nombres, pero usted sabe que en la política hay muchas cosas sucias. Amén. Y el Señor Jesús iba a donde ellos y les decía, hoy ha llegado la salvación de esta casa. El Señor Jesús, Dios de Dios, trataba de decirles, mira, si tú te conviertes, si tú te arrepientes de tu mal camino y tú tomas de verdad el camino para el cual tú fuiste llamado, hay un propósito para tu vida. Entonces Dios te va a recompensar. Amén. Entonces Dios se va a glorificar en tu vida. En el libro de Romanos, la palabra de Dios dice que todos los que somos llamados por Dios, todas las cosas que nos pasen, es para nuestro bien. Amén. Amén. Dice, porque a los que antes conoció, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Nos perdonó. Y a los que nos justificó, también nos glorificó. Amén. O sea que si antes andábamos por ella perdidos, pero escuchamos el llamado del Señor Jesús, venimos a sus pies, le pedimos que nos lave con su sangre preciosa, Él nos justifica y de pilón se glorifica en nuestras vidas. Amén. Hoy, gloria a Dios, me puede usted ver a mí así. Amén. No traigo camisa de marca, no traigo un pantalón de marca, no. Pero déjeme decirle que antes no tenía yo ni qué ponerme. Mis zapatos agujerados, un solo pants porque yo no tenía para cambiarme, una playera vieja, esa era toda mi vestimenta. Pero Dios tuvo misericordia de mí, Dios me habló, escuché su llamado, vengo a Él y Él perdona mis pecados. Y Él comienza a glorificarse en mi vida. El Señor pagó todas mis deudas. El Señor me libró de tantos problemas. El Señor salvó mi cuerpo. Y el Señor me ha dado una vida nueva. Amén. Y lo mismo quiere hacer contigo y con todo aquel que escuche su llamado. Amén. Mire cómo el Señor Jesús tenía un propósito. No vino a perder el tiempo. El Señor Jesús no vino a la tierra de vacaciones. El Señor Jesús vino con un propósito. Si supiéramos cuál es nuestro propósito, tendríamos una vida, mire, dirigida, y nos iría mejor. Te voy a decir algo. Si tú tuvieras que ir a la Ciudad de México y tú supieras, alguien te avisara, mira, allá en la Ciudad de México un pariente tuyo se murió y te dejó una gran herencia. Ven por tu herencia, a partir de ahora eres rico, eres millonario, ven por tu herencia. Y tú dices, México, ¿a dónde queda México? ¿Cómo le hago para ir a México? ¿Cómo le hago para ir por mi herencia? Y si tú te echas a caminar a dar vueltas, no vas a llegar por tu herencia. Amén. Necesitas un camino, necesitas una dirección, necesitas pedir consejo. Amén. Y el consejo está aquí en la palabra de Dios. Somos herederos de un nuevo y mejor pacto. Esto es de un testamento. Amén. Con nuevas y mejores promesas. Ya está. Ahora falta que lo tomemos. Gloria a Dios. El Señor Jesús sabía lo que venía. Amén. Capítulo 9. Lucas capítulo número 9. Aleluya. ¿Quién dice? Cristo vive. Versículo número 51. Capítulo número 9 de Lucas, versículo número 51. Aleluya. Mire, la palabra de Dios dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. Amén. ¿Ya lo oyeron? Capítulo 9, verso 51. Adelante, hermano.
cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice, cuando se cumplió el tiempo para que el Señor Jesús fuera recibido arriba, afirmó su rostro. O sea, tomó firmeza, amén. Se plantó en su decisión, amén. Amén. Sabía que en el momento en que él iba a ser recibido arriba, Amén. Gloria a Dios. pero para eso tenía que sufrir, para eso tenía que padecer, amén. Semanas antes de esa gran fiesta, dice la Biblia que los hermanos del Señor Jesús, sus propios hermanos, le decían, vamos a la fiesta de Jerusalén. ¿Tú no vas a ir con tus discípulos? Sus propios hermanos le decían, ve a Jerusalén, porque nadie que se quiere dar a conocer y que anda haciendo milagros por todos lados, que anda resucitando muertos, que anda multiplicando el pan y los peces para darles de comer a los hambrientos, nadie que sana a los enfermos, nadie que tiene misericordia del huérfano, nadie que tiene misericordia del leproso o del ciego, nadie que hace eso y que se quiere dar a conocer, se anda escondiendo. Sus hermanos le decían, no te escondas. Le decían, mira, no te escondas, Jesús, ve a Jerusalén. Pero ellos sabían, y el Señor Jesús también sabía, que allá lo querían matar. Sí, amén. Él ya sabía. Ya una ocasión el Señor Jesús tuvo que huir de entre todos ellos, porque todos ya lo habían acorralado y lo habían llevado a un precipicio, una montaña. Lo querían aventar ahí. En otra ocasión, todos habían tomado piedras para matarlo a latigazos, se llama, a pedradas. Y el Señor Jesús caminó en medio de ellos, nadie lo tocó, nadie se atrevió a tocarlo. Pero ya había la sentencia, los judíos querían matar al Señor Jesús. Los sacerdotes ya estaban tratando con Judas Iscariote, poniéndose de acuerdo para que se los entregara. Amén. Amén. Ya la vida del Señor Jesús estaba en riesgo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que entonces el Señor Jesús le dijo a sus hermanos, yo no voy todavía porque mi tiempo todavía no ha llegado, pero vayan ustedes, vayan ustedes. A ustedes no les quieren hacer nada. El Señor Jesús sabía perfectamente los tiempos y las sazones. Amén. Y cuando llegó su momento, oiga, se acercó por ahí a las orillas de Jerusalén. Dice la Biblia que estaba como a 3 estadios, hágale cuenta de aquí a San Carlos. Allá estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Cuando Marta y María, las hermanas de Lázaro, le mandaron a decir, Señor, Lázaro, el que amas, está enfermo. Casi le estaban diciendo, ven a sanarlo, ven a poner tus manos sobre él para que sea sano y viva. Pero el Señor Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte. Esta enfermedad es para la gloria del Padre. Amén. Dice la palabra de Dios que pasaron unos días cuando el Señor Jesús se levantó y le dijo a sus discípulos, levántense, vamos, vamos para despertar a Lázaro. Pedro, ese hombre obstinado, ese hombre impulsivo le dice, maestro, ¿y para qué vas a despertarlo? Si está durmiendo, es que ya se está recuperando de su enfermedad. Déjalo que descanse. El Señor Jesús voltea y le dice, no, Pedro, vamos a despertarlo de la muerte, porque Lázaro ya murió. Pero me alegro por ustedes de no haber estado allá para que vean el milagro. Van a ver el milagro. Amén. Los discípulos dijeron, pero maestro, acuérdate, hace 3 días te querían matar allá, y vas otra vez para allá. Y el Señor Jesús dijo, yo camino en la luz, yo no camino en las tinieblas. Amén. Es necesario que yo vaya. Uno de los discípulos dijo, pues vamos pues para que podamos comer. ¿Sabe? Los mismos apóstoles sabían que había una sentencia sobre la vida del Señor Jesús. Amén.
Lo sabía. Amén. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, yo tengo que ir. Yo tengo que ir porque esa es mi misión. Ese es el propósito de mi vida. Y el Señor fue y resucitó a Lázaro. Amén. De ahí le dijo a sus discípulos, mira Pedrito, llévate a Juan, llévate a su hermano y vayan, entren a la ciudad. Cuando entren en la ciudad van a encontrar un hombre que lleva cargando un cántaro de agua. Síganlo. Y en la casa en donde él se meta, ahí pregúntenle al padre de familia dónde es el salón donde hemos de tomar nosotros la Santa Cena, donde hemos de sacrificar el Cordero de la Pascua. Y los discípulos lo hicieron así y encontraron a aquel hombre que iba cargando el cántaro y lo siguieron. Y llegando a la casa le preguntaron al dueño de la casa y el dueño de la casa dijo, en ese cuarto, en esa pieza, en ese aposento, ahí preparen para el Señor. Amén. El Señor Jesús ya sabía, pero leímos aquí en el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que el Señor tenía que ser entregado, tenía que ser recibido arriba con el Padre, dice, afirmó su rostro. No tuvo miedo, amén. Él caminó con un paso decisivo porque él sabía cuál era su misión. Amén. Amén. ¿Cuál era la misión del Señor Jesús? Dar su vida por nosotros. Amén. Derramar hasta la última gota de su sangre para lavarnos a nosotros de todos nuestros pecados. El Señor Jesús sabía. Amén. Él sabía cuál era su propósito. El Señor Jesús nunca se negó. Miren lo que dice en el capítulo 5, verso 32. Lucas 5, 32. El Señor Jesús dice, mira, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Hoy el Señor Jesús no nos pide que seamos muertos en una cruz. ¿Me escuchan? El Señor Jesús no te está diciendo, tienes que morir en una cruz del Calvario, tienes que ser apedreado. El Señor Jesús no te está diciendo, tienes que exprimirte hasta la última gota de tu sangre, tienes que soportar que se burlen de ti, tienes que soportar que te maldigan. No. Eso no es el propósito de tu vida. Eso lo vivió el Señor Jesús. A nosotros no nos toca vivir eso. Amén. Lo que nos enseña el Señor, capítulo 5, verso 32, es que nosotros tenemos que ir, amén, a llamar a los justos, llamar a los pecadores, amén, que se arrepientan. Eso es lo que a nosotros nos toca. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Bueno, en otra forma, ¿para qué nos llamó el Señor? Alguien puede decir, pues me llamó para lavarme de mis pecados. Sí. Y después, ¿cuál es el propósito? No, a mí Dios me llamó para bendecirme, pagar mis deudas. Mis deudas las pagó. Sí, pero después de eso, ¿cuál es el propósito de tu vida? Alguien puede decir, a mí Dios me sanó, a mí Dios me sanó, Él me llamó para sanarme, para hacer un milagro en mi vida. ¡Gloria a Dios! Sí, pero después de eso, ¿cuál es el propósito para tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tú te congregas los días martes? ¿Por qué te congregas los jueves, los viernes en las veladas y los domingos? ¿Por qué te congregas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu misión? Pues tu misión es esta. Capítulo 5, verso 32. Llamar a los pecadores al arrepentimiento. Amén. Digo amén. Dios dice, llama a los pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo te sentirías tú? Digo, ¿cómo te sentirías tú si tú recibes a Cristo en tu corazón? Si tienes la firme convicción de que el Señor Jesús ya pagó el precio de tus pecados y ahora tú eres una nueva
criatura? ¿Cómo te sentirías tú de saber que cuando seas llamado a rendir cuentas delante de Dios, te va a llevar a su gloria? Porque borró todas tus maldades, las arrojó a la más profunda mar y nunca jamás se va a acordar de ellas. ¿Cómo te sentirías tú de que vas a llevar a su gloria, pero tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus hermanos y tus hermanas con sus familias, o tu mamá o tu papá o tus abuelitos se van a ir al infierno porque no quieren recibir a Cristo? ¿Cómo te sentirías tú? Mal. Eso es precisamente lo que dice el Señor. Tú tienes un propósito. Hay un plan para tu vida, para que seas prosperado, para que seas bendecido. Pero hay un propósito por el que Dios te llamó. Hay un propósito para el cual Dios te llamó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y es que compartas el Evangelio de la salvación. Es que le digas a tu casa, a tu familia: mira, arrepiéntete, Cristo ya hizo el milagro por mí. Amén. Cristo ya derramó su sangre en la cruz. Cristo ya pagó el precio de mis pecados. Cristo ya me sanó. Cristo me ha bendecido. Ahora te toca venir a ti a Cristo. Amén. Amén. El día de anoche estaba yo en la farmacia de mi esposa. Ella se fue a la casa. Ya cerca de las 10 de la noche llegaron dos hombres. Un hombre ya mayor, alrededor de 70 años, con un dolor tremendo en el estómago. Un dolor tremendo. Y la doctora lo empezó a revisar. Le habían dicho que era gastritis. Pero ya llevaba varios días con ese dolor insoportable. No podía dormir, no podía estar sentado, no podía estar acostado, no podía estar caminando. Era un dolor que ya no aguantaba. Su rostro reflejaba desesperación, su rostro reflejaba angustia. Otra noche pasarla eterna porque no puedo ni dormir a causa del dolor. Dijo ese hombre: oiga, ¿hay algún médico que me pueda atender? Yo le dije: sí, está la doctora. Me afirmó: es que acabo de ir a ver a otro médico y gasté más de 1,500 pesos. Ya me dio mucho medicamento, pero el dolor no se me quita. Y ya no quiero pasar otra noche igual. Es desesperante. Pasó con la doctora y la doctora le revisó y el diagnóstico de la doctora es: no señor, usted no tiene gastritis, usted no tiene colitis, usted lo que tiene es un problema de la vesícula. Si yo le quito el dolor de la vesícula, lo voy a engañar. Si esa vesícula sigue creciendo, inflamándose, se puede reventar y puede ocasionarle la muerte. Necesitamos darle un buen tratamiento para desinflamar esa vesícula. Miren, ¿le parece? Le voy a pasar esos medicamentos por la vena. Es más rápido. Le van a ayudar a desinflamar. Y hoy por lo menos vamos a descansar tranquilo. El hombre en su desesperación dijo: sí, lo que sea, lo que me cueste, pero cúreme. Mientras le ponían un suero, me puse a platicar con el otro señor que lo llevó. Yo pensé que era su papá. Me dijo: no, es mi amigo, es mi vecino. Y lo traje porque veo su angustia, veo su desesperación. Resulta que este hombre es cristiano. Amén. Conocen el Evangelio. Llegó otro joven y me saludó y me dijo: pastor, Dios le bendiga. Se despidió: pastor, hasta mañana, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Entonces el hombre que iba acompañando al enfermo comenzó a decirme: yo me doy cuenta entonces que usted conoce el Evangelio, me dijo, y me empezó a dar algunos textos, muchos de la palabra. Me dijo: yo no soy cristiano. Yo conozco del Evangelio y me gusta el Evangelio. Me encanta, dice, cuando yo era pequeño me bautizaron en la iglesia católica. Por tradición yo soy
católico, pero no me gusta ir. Y antes mi mamá, mis hermanos se convirtieron a Cristo, mis hermanas ya se casaron en Cristo. Dice, pero yo no quiero, no he querido nada de Cristo. Pero fíjese, el hombre se sabía muchos coritos. Y repetía algunos coritos y me decía, como ese corito que dice, como este otro corito que dice, y los repetía. Le dije, oiga, ¿y usted ya es bautizado? No, yo fui bautizado en la iglesia católica. Digo, no le hablé del bautismo, le pregunté, ¿y usted cuándo piensa entregarle su vida a Cristo? ¿Cuándo piensa usted servirle a Cristo? Me dijo, mire, tengo un tío que es pastor. Él le sirve a Dios. Y él ora por los enfermos y Dios hace milagros. Gloria a Dios. Pero yo no quiero todavía compromisos con el Señor. Yo no quiero todavía compromisos con Cristo. Le dije, mire, en la escuela no saca 10 el que sabe la lección, saca el 10 el que contesta en el examen. Si tú te sabes las respuestas pero no las contestas, no vas a sacar 10. ¿Verdad que no? Y le dije, en la vida es igual. Si usted conoce algo de la palabra de Dios, pero usted no se rinde a Dios, usted no quiere vivir para Cristo, cuando el Señor le llame a cuentas, usted no cree que va a ir a la gloria de Dios. No va a ir a su presencia. Amén. Porque usted no ha aceptado un compromiso con el Señor. Usted todavía no sabe cuál es el propósito para su vida. Necesitamos saber cuál es nuestro propósito. Y hoy Dios nos dice, tu propósito es ir principalmente con los de tu familia. Predícales, gana sus almas para Cristo. ¿Sabes que hay un infierno? ¿Sabes que después del juicio va a haber un tormento eterno en un lago de fuego y azufre que está preparado para Satanás y sus ángeles? No era para ti originalmente. Y yo te pregunto, si sabes que es un lugar de tormento, ¿tú no amas a tu hija? ¿Tú no amas a tu hijo? ¿Tú no amas a tus nietos? ¿Estás dispuesto a permitir que se vayan a ese lugar de tormento? ¿Qué estás dispuesto a hacer entonces? Date cuenta que el motivo por el que Dios te llamó es para que alcances esas almas para Cristo, que no se pierdan. Amén. Lo mismo que tus amigos, lo mismo que tus compañeros de trabajo, lo mismo que tus vecinos. Tienes que ir y predicar. Tienes que ir y demostrarles cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Si tú trabajas para la obra de Dios, Dios se va a encargar de bendecirte. Amén. Dios se va a encargar de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre tu vida hasta que sobreabunde. Pero tienes que tomar el control de lo que te corresponde hacer. Hoy en el centro de rehabilitación, allá les prediqué, el Señor Jesús se dejó guiar y Dios lo recompensó. El Señor Jesús se dejó guiar y Dios se glorificó en su vida. Amén. Miren, el Señor Jesús, dijimos, de niños no hizo ningún milagro, de joven no hizo ningún milagro. El Señor Jesús, el día que se bautizó en el río Jordán con Juan el Bautista, ese día el Señor Jesús escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado y quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo impulsó al desierto para orar y ayunar 40 días y 40 noches. ¿Sabe? El Señor Jesús se dejó guiar. Amén. ¿Cuál fue el beneficio
buscar a guiar. Dice el libro de Marcos que regresó de allá, después de que el diablo lo estuvo tentando, regresó al Señor Jesús en el poder del Espíritu. Y con poder y con autoridad predicaba el Evangelio. Y con poder y autoridad hacía milagros y maravillas. Amén. El Señor Jesús se dejó guiar. Lo primero que nosotros necesitamos es dejarnos guiar. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús se dio cuenta que el poder del Espíritu Santo ya estaba sobre él, entonces el Señor Jesús comenzó a hacer milagros por aquí y por allá. Yo creo que al Señor Jesús le encantaba cada paso que daba y cada lugar por donde iba, le gustaba hacer milagros por aquí, milagros por allá. Amén. Repartiendo milagros a diestra y siniestra. Yo creo que eso le emocionaba al Señor Jesús. Y hoy en día también. Y quiere usar nuestras vidas para Él. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y ahora quiere usar nuestras vidas. Ese es el propósito de nuestras vidas. El Señor Jesús se dejó guiar y fue recompensado. ¿Sabe? El Señor Jesús, aún habiendo reconocido que la gracia, que la unción de Dios ya estaba sobre él, aún así el Señor Jesús siguió siendo obediente y se dejaba guiar. Por eso cuando el Señor Jesús sabía que ya iba a entregar su cuerpo, el Señor Jesús allá en el monte de Getsemaní, el jardín de Getsemaní, oraba: Padre, si es posible, si tú quieres, pase de mí esta copa, este dolor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. El Señor Jesús se dejaba guiar. ¿Y sabe por qué nosotros no nos dejamos guiar? Por la soberbia. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? Porque el pastor lo dice, que lo haga él. La soberbia. ¿Y yo por qué tengo que cambiar? ¿Y yo por qué tengo que darle a lo mío? ¿Y por qué tengo que ayudar al necesitado? ¿Yo por qué? El necesitado que trabaje para que tenga. Nomás porque el pastor dice. No, no lo dice el pastor. Lo dice la Sagrada Escritura, lo dice la palabra de Dios. Quítate la soberbia. Mire, ¿cuántas veces Dios ha hablado en nuestras vidas para darnos un milagro, para darnos un milagro, para darnos una bendición? Y por la soberbia no quisimos tomarlo. Por la soberbia, yo no. Y nomás porque ese me lo va a dar, no quiero. ¿Verdad que sí? Si Dios usaba un burro para hablarle a un profeta, ¿cómo no va a ser aquel que tú crees que es tu enemigo para traerte una bendición? Tenemos que aprender a quitarnos la soberbia y a aceptar las bendiciones. Un día fuimos mi esposa y yo a casa de un hermano, con unos hermanitos fuimos a orar por ellos. Y el hermano se levantó de prisa y dijo: espéreme. Y fue a cortar rápido unas pencas de plátanos. Tenga, hermano, plátanos, tenga aguacates, tenga mangos. Y nos dio unas plantitas, ¿verdad? En unas bolsas blancas. En vez de maceta, en unas bolsas de plástico. Y tenga, lléveselas, hermano. Son para usted. Le digo: hermano, no. Que se le quede para usted. Y él me dijo: hermano, reciba esta bendición para que Dios me bendiga a mí. Gloria a Dios. Aprende a recibir una bendición. Amén. Dijo: para que Dios me bendiga a mí. Otra vez llegamos y nos dio unas bolsotas de aguacates que repartimos en la iglesia. Y dijo: esta es mi primicia. En su casa tenía un solo árbol de aguacates, pero montonal de aguacates que cortó, y dijo: esta es mi primicia para Dios. Mi primicia para Dios. Dije: hermano, venga, lo mío, usted tiene necesidad. No, él me dijo: es mi primicia para Dios. Y los repartimos en la iglesia. Y su arbolito siguió dando un montón de aguacates.
Como 3 meses, cada domingo nos llevaba aguacates. Pero tenemos que aprender, quítate la soberbia. La soberbia te resta bendiciones, no puedes recibirla y evitas que otro también reciba bendiciones. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que aprender a ser humildes y dejarnos guiar. Tenemos que aprender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Si tú tienes duda, si usted tiene duda, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bueno, si no te entendió hoy, pídale hoy en oración, Espíritu Santo, habla mi vida a través de mis sueños. Háblame mis sueños y dime cuál es tu propósito para mi vida. Amén. El propósito de Dios es siempre bendecir. Póngase de pie, yo le digo. El propósito de Dios siempre es bendecir. Dios siempre quiere bendecir, Dios siempre quiere sanar. La Biblia dice que Dios, aleluya, no quiere que ninguno se pierda, antes bien que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y sabe cómo se está perdiendo hoy en día el pueblo de Dios? Con las enfermedades, con las maldiciones, porque no se arrepienten. Amén. Necesitamos arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. Como leímos en el Salmo 19, Señor, enséñame esos pecados que tengo escondidos, ese mal que tengo escondido, que yo no he descubierto. Amén. Y enséñame el propósito para mi vida. Aleluya. Cierra sus ojos y comienza a orar. Padre, yo te necesito. Yo necesito de ti, Padre. Yo necesito que tú hables a mi vida, que tú me enseñes.